por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos haciendo hoy nuestra oración ante el Santísimo Sacramento, aquí escondido en el sagrario, la tarde de hoy, somos conscientes de que en la historia de la obra estamos viviendo un aniversario muy especial. Un día como ayer, 15 de mayo, que era igualmente viernes, hace 50 años, del año 70, San José María aterrizaba a las 3 de la madrugada en esta Ciudad de México, en el primer viaje que en su vida, tenía ya 68 años, el primer viaje que le hacía trasladarse de Europa al continente americano. ¿Y para qué venía? Venía a rezar, a poner a los pies de la Virgen lo que él llevaba en el corazón: la humanidad entera, la paz del mundo, la iglesia, la obra como familia, como partecica, decía él, dentro de la iglesia, una institución que está querida y prevista por Dios para servir a la iglesia. La misión de la iglesia es salvar a las almas, y el Opus Dei tiene esa finalidad: ayudar a la iglesia en esa gran misión maravillosa de llevar a todos al cielo, a la gloria eterna. Por las que lo hemos meditado estos días de la Pascua. El Señor aquí en el sagrario nos dice que se ha ido a prepararnos un lugar para que donde Él está, estemos también nosotros. Es el propósito de San José María de ponerse a los pies de la imagen maravillosa de Nuestra Señora en la antigua basílica. Hizo que a partir del día de hoy, hace 50 años, sábado 16 de mayo, comenzara esos 9 días de oración muy intensa, de tertulia, decía él, con Dios, con la Virgen, abriéndole su corazón a nuestra Madre del Cielo, con la confianza grande que todos hemos de tener en nuestra oración, a la Virgen, decirle lo que necesitamos, cómo nos sentimos, lo que nos ha molestado. Y por tanto pensaba yo que al tener en nuestra inteligencia como ese recuerdo vivo de San José María en este país, me parecía que el aniversario que celebramos de él también mañana nos podía servir para meditar un poquito más en la figura de San José María. Dios ha querido que todos los que estamos aquí ahorita reunidos conozcamos a San José María. Si no, ni yo sería sacerdote, ni te estaría dando esta meditación, ni tú estarías haciendo tu oración de la tarde sirviéndote de esta meditación. Si no fuese porque Dios ha hecho que todos conociéramos este mensaje de Santiago del mundo, conociéramos la figura de San José María. Y mañana se cumple un aniversario también importante en la vida del fundador de la obra, que fue su beatificación. Un día, por cierto, también como 17 de mayo, hace 28 años, en 1992, fue también domingo, como mañana, por cierto, que hasta ahorita caigo en esa coincidencia. Y ese día, en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en Roma, presidida por San Juan Pablo II, se declaraba beato
a San José María. Luego vendría, 10 años después, la canonización. Pero la beatificación es la respuesta de la autoridad ante una experiencia de muchas personas. Te voy a poner un ejemplo. Me decía un señor que él tiene un amigo y el esposo, la esposa de su amigo, es una señora supernumeraria de la obra, y el señor que tiene como mujer a esta supernumeraria dice de su esposa: las dudas que tengo yo acerca de Dios, mi esposa me las resuelve maravillosamente. A mí me resulta imposible, fíjate la frase, me resulta imposible no creer en la existencia de Dios conviviendo con mi mujer, porque ella me hace palpable, me traduce en un lenguaje entendible por mí cada día el amor que Dios me tiene. A su lado, dice este señor, al lado de su mujer, me siento como un gusano. Uno podría pensar, bueno, a lo mejor es un señor buenísimo, súper cariñoso, que por eso tiene esta impresión de su esposa. Pero imaginémonos que algo así lo pudieran decir muchas personas que conocieron a esta mujer. Vamos a poner por caso, para continuar el ejemplo. Habría, por tanto, una percepción muy generalizada: oye, esta mujer es una santa. Cuando hay esa percepción generalizada de alguien en la iglesia, pues comienza un proceso muy detallado. Primero se estudia con mucho detenimiento la vida de esa persona para ver que efectivamente haya vivido en grado heroico las virtudes. Se convoca a gente que la conoció y gente que pudiera tener algo que decir en contra. Se reciben esos testimonios, se estudia todo lo que escribió esa persona, y cuando se ha concluido, después de ese diligente examen, que la persona ha vivido heroicamente las virtudes, se le da el título de venerable, hombre o mujer. La venerable, el venerable. Es decir, hay un primer juicio, ¿verdad? En la iglesia ya se ha hecho un estudio, ha arrancado con una percepción, si quieres tú, es un dato casi sociológico, ¿verdad? Quienes han conocido a esa persona han descubierto a Dios en esa persona. Y cuando esto está muy generalizado, pues, y se estudia su vida, pues un primer juicio ya autorizado es ese. Esta persona, pues mira, ha vivido heroicamente las virtudes. Si después, habiendo sido declarado o declarada venerable, se puede constatar un milagro, es decir, suelen ser cosas médicas para que haya manera de comprobarlas, ¿verdad? Es decir, una curación que no se puede explicar por razones naturales, una enfermedad incurable que desaparece de un día para otro. Ese presunto milagro lo estudia primero una comisión de médicos, luego una comisión de teólogos, luego una comisión de cardenales y luego se le pasa al Papa. Como puedes ver, los filtros son muy rigurosos. Y si se concluye que efectivamente es un milagro auténtico, es como el sello sobrenatural. Esta persona, de la que ya teníamos una impresión bastante fundada de que ha vivido heroicamente las virtudes, puede corroborarse con esta intervención sobrenatural que está en el cielo, que goza de Dios, y por tanto ha podido interceder de manera tan eficaz para conseguir ese milagro, no explicable por causas humanas. Y entonces se le declara beato. Hay un libro que se llama Milagros de nuestro tiempo, que recoge 16 o 17 de estos milagros que se enviaron a la sede.
son tanto para la beatificación como para la canonización, porque una vez declarado beato, se precisa de un segundo milagro para poder ser declarado santo. Los testimonios médicos, yo no soy doctor, pero ahí te explican bastante en qué consistió cada uno de esos 17 milagros. Son impresionantes. Personas, matrimonios a los que se les había dicho que era imposible que procrearan y consiguieron concebir un hijo o más de un hijo. Una persona que estaba declarada inválida, eso decía su carta de presentación del municipio en el que vivía, en un país de Europa, y se presenta por su propio pie caminando a misa al día siguiente, creo que era justamente el día de la beatificación de San José María. Y varios de este estilo. Uno de ellos fue el que se escogió para la beatificación, una monjita con unas tumoraciones que le daban unos cuantos días de vida. Ella no estaba pidiendo su curación porque ella ya quería encontrarse con Dios, pero sus sobrinas, que conocían a San José María, entonces era un siervo de Dios, le rezaban con mucha fe. Y un buen día, aquella monjita se incorporó, dijo, ay, caray, porque eran unas bolas tremendas, aquí en el hombro. 0 bolas, 0 tumoraciones, se curó y vivió muy sana varios años más, como una década más. Ese fue el de la beatificación, que se convierte, por tanto, ya en una respuesta segunda de la autoridad hacia esa intuición de que una persona había vivido muy santamente. Primero, la impresión, compartida por mucha gente. Luego, el estudio concienzudo de la vida de la persona. Luego, el sello sobrenatural de un milagro que no se explica por causas naturales. Y es declarado beato o beato. Y cuando haya un segundo milagro, se declara santo. Si quieres, porque aquí hay gente que o está estudiando Derecho o va a estudiar Derecho, y entonces las distinciones son importantes, la beatificación es por parte de la autoridad a ustedes que han conocido a esta persona y que tienen la confianza de que es santa, de que está en el cielo. La beatificación es: yo, autoridad eclesiástica, les digo, le pueden dar culto público, en los lugares donde fue conocida, en los lugares donde se conoce a esa persona, de acuerdo con que le rindan culto. La canonización se convierte en un hecho dogmático, sube de nivel. Es el Papa, la autoridad suprema, la que propone como modelo para toda la Iglesia a esa persona. Ya no como una autorización a quienes la conocieron, le tienen devoción, le tienen cariño, saben de su vida, les autorizo a que le tengan culto público. No, no. Yo, autoridad suprema, propongo a esta persona como modelo. Pero la verdad es que el primer paso, ya más oficial, pues es la beatificación. Y por eso, pues son fiestas tan bonitas, tan alegres. Hay un momento en esas ceremonias cuando el Papa dice que la persona en cuestión ha quedado inscrita en el catálogo de los beatos, pues hay una imagen de aquella persona que hasta ese momento estaba cubierta, y justo cuando se proclama esta fórmula, ese velo que cubría la imagen de la persona se quita. Y es un momento muy emocionante. La gente que asiste a esa ceremonia, pues aplaude, un aplauso largo, sostenido, vibrante. Es, si quieres tú, un rito tradicional dentro de las beatificaciones, incluso es un rito popular, si quieres tú, pero lleno de significado, porque apunta al centro de lo que es una beatificación en la Iglesia. Es un acto de fe muy bonito, en donde la Iglesia, con toda su autoridad, puede decir: el ideal de la vida cristiana, que es parecerse a Cristo, se ha
la vida de esta persona, con nombre y apellido. Es emocionante, ¿eh? Recordábamos que en la semana celebrábamos a Nuestra Señora de Fátima. El 13 de julio, en ese encuentro de la Señora con los 3 pastorcitos, les dejó ver el infierno. Dicen que había gente, bastante. Pero, pues no pueden decir fulanito. ¿Verdad? Son relaciones privadas, además, ¿eh? Tú puedes no aceptarlas si sigues en plena comunión con la Iglesia Católica. Pero una revelación que es autorizada, por lo menos hay que oírla con respeto, ¿verdad? La Iglesia de nadie ha dicho, está en el infierno. Hitler, no. Es que dice que una se apareció el demonio a Hitler y que hacía pactos con Hitler con el demonio. Pues, no sé. Pero la Iglesia nunca ha dicho de nadie en concreto que sea condenado para siempre. En cambio, sí, de muchísimas personas con nombre y apellido tiene la seguridad la Iglesia de que están en el cielo. Los santos y beatos que se celebran cada día del calendario. Eso es con seguridad. Y varios los mencionamos en la misa. Tú podrías decir, bueno, ahora que ya se está hablando de la posibilidad de reiniciar las labores, ¿verdad? Escolares, laborales, con motivo de la pandemia, que estuvieron pues, recluidos todos en sus casas, pues quizá, como ahora la economía va a estar un poquito maltrecha, podríamos prescindir de las beatificaciones, porque son caras, ¿no? Porque son, yo te diría, esenciales en la Iglesia. Porque la Iglesia es un misterio de vida compartida entre Dios y nosotros. La Iglesia es la mediación que Cristo ha querido para que cualquier generación, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del planeta Tierra, pueda ponerse en contacto con Cristo, como si estuviéramos en Palestina en el siglo I, a través de los sacramentos, a través de la predicación del Evangelio, a través de la oración. Yo me pongo en contacto con Cristo, y en la Eucaristía lo toco, como la gente tocaba a Cristo, los caminos purpuritos de la Palestina del siglo I. Y la Iglesia, en cada beatificación, lo que hace es constatar que ese ideal de parecerse a Cristo, de reflejarlo en nuestra vida, se ha conseguido. Y lo ilustra en casos concretísimos, que nos sirven de modelo, pero que hacen presente lo principal en la Iglesia, que te decía yo que es salvar, ¿sabes? Lo puede mostrar con ejemplos concretos, esta persona, esta otra. Y mientras más cercanos a nosotros resulten esos ejemplos, más aprovechables, porque nos hablan de la santidad que se puede conseguir ahora, en el siglo XXI, en mayo del 2020. Por eso no los podemos ver, o estas ceremonias, beatificaciones, canonizaciones, no las podemos ver como una especie de accesorios, los adornos bonitos, de los que podemos prescindir. No. Son momentos decisivos de la historia cristiana. ¿Sí? El ideal que perseguimos se ha verificado aquí y acá, y con esta persona, y con esta otra, y con estos niños, y en este país, y en este otro. Por lo tanto, los medios que la Iglesia ofrece en cada lugar y en cada generación histórica son eficaces. Si los vivimos, también tú y yo alcanzaremos esa meta, llegaremos a la santidad. No de todo se puede hacer un proceso, como puedes ver, es caro el proceso de tiempo, de dedicación, de esfuerzo. Tiene que haber gente pues, que esté empujando todo esto. Pero todos llamamos a la santidad. Y esas ceremonias y la existencia de beatos y de santos nos recuerda que yo cuento con la misma ayuda que la Iglesia me brinda, con la que contaron ellos, y que si me aprovecho de esos medios, yo también alcanzaré el ideal de la vida cristiana, que es parecernos a Cristo, reflejarlo. Hoy, en una sesión que teníamos en estos tiempos que vivimos,
el expositor muy brillante, hablaba de una figura maravillosa que sigue siendo fresca a pesar de que nació hace ya 200 años, San Juan Bosco, nació en 1815. Parecería que ya nos quedó un poquito viejo. No. Tiene una frescura para comunicar el Evangelio, sobre todo a la gente joven, que sigue siendo muy aleccionadora. Y del santo de Turín, de San Juan Bosco, la gente comentaba cuando lo veía, ¿verdad? Circular por la ciudad de Turín, que fue donde hizo la mayor parte de su labor, porque él había nacido en un pueblo pequeñito. Decía la gente, se parece a Cristo. ¿Sí? Quienes convivían con él decían, si Jesús hubiera vivido en Turín en el siglo XIX, en lugar de Tierra Santa, siglo I, pienso que sería como este sacerdote. Ya ves, esa es la percepción de la santidad. El ideal es que tú y yo también pudiéramos reflejar al Señor. Que viéndonos, a pesar de tener limitaciones, fallos, errores, equivocaciones, que viéndonos la gente pudiera decir, oye, tú me reflejas a Cristo. Yo me hago una idea de cómo es Cristo porque te veo a ti, porque convivo contigo. Ese es el ideal, ¿eh? Muy bonito, muy ambicioso. Pero lo que es muy esperanzador es saber que se va alcanzando siempre, en 2000 años de historia de la Iglesia, no han faltado santos. Es más, te digo lo siguiente, si tú haces un estudio, ya verás que en momentos especialmente difíciles de la historia de la Iglesia, por distintas circunstancias, brillan con luz muy poderosa santos muy especiales. Es bonito, ¿eh? Señor, entendemos que sea así. En momentos de oscuridad tú no nos dejas a oscuras, sino que preparas instrumentos como preparaste a San José María Escrivá para que sean luces que nos alumbran y que nos recuerdan por dónde va el camino para ser felices, para tener una vida plena. Eso sucedió el 17 de mayo del año 92. En esa ceremonia, San Juan Pablo II beatificaba a dos santos. Ahora los dos son santos muy distintos. Uno es José María Escrivá, sacerdote español, que hace 50 años llegaba a México. La otra era Josefina Bakhita, una historia fascinante también, muy distinta, nacida en Sudán, siglo XIX. La pobre cayó en manos de mercaderes de esclavos y vivió una infancia y una juventud terroríficas. Era considerada un objeto del que se disponía, una esclava. Estaba llena de las cicatrices que le habían dejado, los latigazos que le habían dado sus distintos dueños, sus distintos amos, hasta que el embajador italiano en Sudán la consigue, ¿verdad? La compra, vamos a decirlo así, la compra, pero le da un trato humano, lleno de cordialidad, de caridad, de cariño. Acabó siendo parte de la familia de este diplomático italiano. Se la llevaron a Italia y pues le hicieron la fe cristiana, se bautizará, descubrirá su vocación de religiosa y vivirá los últimos bastantes años, casi 40 años de su vida, los últimos años los vivió en un pueblito llamado Schio, en la región del Véneto, allá por Venecia, el norte de Italia. Pues en la misma ceremonia son declarados beatos José María Escrivá y Josefina Bakhita. Y fíjate lo que decía San Juan Pablo II en esa ceremonia de beatificación. Decía, el salmo que se había rezado en la misa del domingo 17 de mayo de 1992 era: bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi Rey. Estábamos, como ahora, en tiempos de Pascua. Esta aclamación que hemos hecho en el Salmo responsorial es como el compendio de la vida espiritual del beato José María. Perdón, un poquito antes decía el Papa, y luego te voy a citarlo en el Salmo. Ambos, Josefina Bakhita, José María Escrivá, han alcanzado la santidad por años diversos,
muy distintos, pero convergentes en la misma y única meta. Han amado a Dios con toda la fuerza de sus corazones y han dado pruebas de una caridad llevada hasta el heroísmo. Por eso, la Iglesia los eleva hoy al honor de los altares y los presenta como modelos en la imitación de Cristo. Caminos distintos que convergen en reflejar a Cristo. Y no reflejo a Cristo, sino vivo heroicamente el amor a Dios, el amor al prójimo. Y luego comentaba el Papa el salmo de ese día y lo aplicaba más bien a la vida de San José María, que es el camino de santidad que tú y yo estamos tratando de vivir. Santificar nuestro estudio, nuestro trabajo, lo que hacemos cada día. No tenemos vocación, al menos desde luego los que vivimos en esta casa, y quienes ahora siguen haciendo su oración por esta transmisión, pues tendrán que descubrir cuál es el camino que Dios les pide. Quizá alguno descubra que es el claustro, que es la vida contemplativa, que es apartarse del mundo, pero para la gran mayoría no. Será vivir en medio del mundo y llevar esas realidades a Cristo, desempeñando el trabajo con toda nuestra capacidad. Por eso interesa tanto a quienes están estudiando que lo hagas bien, para prepararte, para poder servir a la sociedad con un trabajo muy cualificado. Su gran amor a Cristo, ahora sí está hablando de San José María, por quien se siente fascinado, le lleva a consagrarse para siempre a Él y a participar en el misterio de su pasión y resurrección. Al mismo tiempo, su amor filial a la Virgen María le inclina a imitar sus virtudes. ¿Sí? San José María, fijándose en su Madre del Cielo, en Santa María, ese cariño a nuestra Madre del Cielo que le llevó a venir aquí a México hace 50 años, le llevaba a tratar de imitar las virtudes de la Virgen. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. He aquí el himno que brotaba de su alma y que le impulsaba a ofrecer a Dios todo lo suyo y todo cuanto le rodeaba. Que tú y yo hagamos de nuestra jornada, de cada momento, una alabanza a Dios. Con el estudio, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con la familia, esperamos, Señor, que lo estamos pidiendo con mucha fe, que se vaya restableciendo, ¿verdad? La vida económica, la vida académica, la vida social, pues de tantísimos países. Se lo pedimos al Señor. Y siguiendo los pasos de San José María, lo que quisiéramos hacer es que todas aquellas realidades nos lleven a Dios, elevarlas al plano de la gracia, ofreciéndolas, poniendo lo mejor en nosotros en cada una de las cosas que hay que hacer. Y otro sentido de la beatificación es que contemos con amigos que nos ayudan, que interceden por nosotros. Es bonito, a veces en las tradiciones cristianas no católicas no entienden mucho este punto. Dicen, oye, si el único mediador es Cristo, ¿para qué los santos? Bueno, por un lado, la alegría de saber que hay gente que ha conseguido la meta que yo estoy buscando. Tú sabes que en este país tenemos una porra, generalmente en los eventos deportivos, que sí se puede, ¿no? Cuando hay un equipo que enfrenta a otro y el reto está difícil, los animamos así, ¿verdad? Sí se puede. Pues la beatificación es, sí se pudo. O sea, esta persona consiguió este ideal para parecerse a Cristo. Por un lado, eso nos alienta siempre, saber por nombre y apellido gente que lo ha conseguido. Pero el otro punto también es muy sugerente, ¿eh? Son personas que estando ya gozando de Dios no se olvidan de nosotros, sino que nos van a ayudar. Y los teólogos se fijan, por ejemplo, en el milagro de la multiplicación de los panes, que 2 veces lo realiza Cristo,
que nos cuentan los evangelios, quizás fueron más veces, pero al menos hay 2 momentos relatados en los evangelios. Y el Señor lo que hace es que los apóstoles sean los que llevan ese pan que se multiplica en sus manos, que lo distribuyen a la gente. Y enseñan que Cristo también quiere comunicar un modo de proceder propio de Dios, que es servirse de causas subordinadas, de gente que le ayuda, no porque lo necesite, sino porque quiere obrar así, emplear instrumentos para distribuir sus gracias. Y los santos, los beatos, interceden por nosotros. Y por tanto tienes amigos en el cielo que te van a ayudar a conseguir favores que necesites. Quería leerles 2, ya como parte final de nuestra meditación. Una tiene lugar en Guadalajara, Jalisco, México. Dice: le tengo devoción al fundador de la obra desde hace muchos años. Puedo decir que es de quien más favores he recibido. Tú puedes tener tus amigos y saber que de algunos amigos he recibido muchos favores. Pues este señor dice, de quien más favores he recibido, del fundador de la obra. Siempre lo invoco antes de cualquier trabajo. Y ciertos asuntos que no sabían, ventas caídas, por ejemplo, él las resucita. En una ocasión, una venta no era posible por falta de dinero del cliente. Ya mis empleados lo habían intentado sin éxito. Le recé a José María antes de entrar a hablar con este cliente. Cuando estaba con él, inicialmente solo para saludarlo y ver qué había pasado, de otra empresa le avisan por teléfono que no le podían surtir una mercancía y que le devolvían el dinero. Era precisamente la cantidad que se necesitaba para hacer mi venta. Era por mucho dinero. En mi empresa me decían que había sido una buena venta especializada. No les conté el secreto de mi venta, pues podrían no entender, pero sé que es el Padre el que me ayudó. Y el otro testimonio que quería relatarles tiene lugar en Japón. Y dice así, recordábamos los temblores que han ocasionado luego tsunamis en Japón, ¿verdad? Pues este fue el año 95. Dice, una niña, Nashiya, Japón, había hecho el propósito al empezar el año de rezar más veces la estampa de José María. Justamente la noche anterior al sismo la había rezado con más devoción. La mañana de ese día, con el terremoto, se rompieron los cristales de las ventanas y se vinieron abajo todas las estanterías llenas de libros, las cómodas, los roperos de la habitación. Como tenía el cuerpo cubierto por las mantas y el edredón, no se cortó con los trozos de cristal que le cayeron encima. Y para su mayor sorpresa, al reaccionar, se dio cuenta de que la cara la tenía tapada con un libro abierto que le había protegido la cara. Era Camino. El libro de Camino, de José María Escrivá. Eso evitó que sufriera daños en la cara, de manera que salió completamente ilesa. Ella está segura, si le quieres alguna familiar que redacte, por favor, que fue José María Escrivá quien la protegió y prometió ofrecer el estudio y continuar rezando la estampa para que José María nos siga ayudando. ¿Ya ves? Tú te puedes hacer también muy amigo de José María y pedirle lo que necesites con mucha fe. Termino con una idea. Es curioso, pero fíjate la coincidencia de fechas. José María, aunque su fecha, su solemnidad es en junio, fue beatificado en mayo, 17 de mayo. El siguiente en ser beatificado dentro de esta familia de la obra fue el Beato Álvaro, pues su fiesta fue el 12 de mayo, acaba de celebrarse, el pasado martes. La siguiente, la mujer que vino a empezar el Opus Dei
en México en el año 50, de nombre Guadalupe. Pues su beatificación fue hace un año, 18 de mayo, y su fiesta quedó ese día, 18 de mayo. Caray. Las beatificaciones de todos los fieles de la obra tienen que ver con mayo, de alguna manera. Esa interpretación mía, tú tómalo o déjalo. Con lo que la Virgen nos está diciendo, si acuden a mí, esa meta de parecerse a Cristo, de llegar al cielo, va a ser más fácil. Si lo quieren intentar por su cuenta, allá ustedes. Pero si cuentan conmigo, yo haré que ese ideal sea más fácilmente alcanzable. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.